¿Quedó? Ujú. Bien. Bueno, buenas tardes para todas y Buenas tardes. todos. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este día tan especial. Es un honor para mí presentar a nuestra conferencista del día de hoy, mi amada hermana del alma, Andrea Páez, a la cual me unen muchas cosas, como por ejemplo nuestra amada profesión, que gracias a la cual la conocí ejerciendo con mucho amor y dedicación la enfermería, dándonos con mucha grandeza al servicio de los demás, de los que sufren, y también teniendo la oportunidad de darle la bienvenida a los que nacen. En el año 2010 comenzamos juntas nuestro camino en la espiritualidad. Conocimos la enseñanza y nos enamoramos de ella, y así seguimos caminando juntas de la mano de nuestros guías y de todas nuestras hermanas que están, muchas de ellas aquí presentes. Hoy es una persona dedicada a la gran obra, instructora y ejecutiva. Hoy cumple con el rol, el cargo de coordinadora de ADASEC Uruguay. Y bueno, en su rol de terapeuta herbal, en este día nos va a deleitar, nos va a transmitir sus conocimientos para honrar a nuestras ancestras y traemos al presente la magia de todo lo sencillo que ellas nos han legado. Vamos a compartir entonces con ella esta conferencia que se titula La mujer y su relación con la medicina de las plantas. Adelante, mi querida Andrea. Bueno, buenas tardes. ¿Qué decir después de esta presentación? Muchas gracias. Mi sentir es totalmente recíproco, obviamente tú lo sabes, y hacia todas y todos los que están aquí hoy. Así que súper bendecida me siento de poder dar este granito de arena, porque en realidad es una pequeña partecita de algunos conocimientos que he adquirido en estos 2 últimos años, año y medio quizás, ni tanto, capaz que ni llegan a 2. Y, pero me enamoré de esto también, así como hice más de la mitad de mi vida en la profesión de la enfermería y di todo. Cuando la dejé y empecé a este camino, realmente me enamoré de las plantas y de todo lo que ellas nos dan. Así que, bueno, para mí un placer compartir estos pequeños conocimientos. Quizás obviamente no nos vayamos a llevar hoy ni recetas ni nada que diga, bueno, tenemos que tener lápiz y papel para anotar, pero sí tips y aprender a que con las cositas que tenemos en casa podemos hacer el cambio, sin duda, si queremos, ¿no? Porque obviamente eso está en el nivel de cada uno y en las ganas que uno tenga de hacer ese cambio. Así que bueno, vamos a compartir esta presentación, porque además les quiero decir algo súper importante, porque tengo un agradecimiento especial que es a Mario. Si no estuviera Mario, este PowerPoint no estaría y esta presentación tampoco, porque bueno, algunas limitaciones en este tipo de equipos me pasan y bueno, soy capaz que bastante ducha conversando, pero no haciendo estas cosas, así que mi amor, todo mi amor para ti, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Ahí será la parte más grande que puedo dar. Esto que está grabando puedo poner OK. Bueno, ¿ustedes ven ahí? Sí, vemos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces quería empezar sin duda
sin dejar pasar por alto esta fecha, que, bueno, además de honrar no solo a esas mujeres, ¿no? Que a principios del siglo XX lucharon por justicia, igualdad de condiciones y la que obviamente vamos a recordar siempre porque nos dejaron ese legado de, bueno, de poder y de decir que podemos ser parte de ese trabajo si tenemos ganas de luchar, ¿verdad? Pero también a otras, que capaz que no estuvieron ni en ese momento ni en ese tiempo, pero también nos legaron muchas cosas, mucha sabiduría, paciencia, amor, el cuidado, el acompañamiento, y de ellas también vamos a hablar. Pero sí me gustaría empezar, quizás, honrando eh, a la que estuvo en todos los tiempos, en todo momento, ¿ah? A la que estuvo siempre, cada vez que la necesitamos. Y esa es nuestra amada Madre Tierra. Por eso la quise representar ahí como abrazándonos, ¿no? De todo lo que ella es capaz de legar y, y donde tenemos esa conciencia femenina que no solo nos da, nos gesta, ¿verdad? No solo gesta, sino que no solo gesta vida, sino que gesta proyectos, gesta deseos, gesta todo. Y la que está incondicionalmente, la que nos guía, la que nos protege y sin duda la que nos relaciona con los otros reinos. Por eso no solamente nos ampara a nosotros, sino que hoy que estamos dedicadas un poco más para la tarea de hablar un poco más de las plantas, me gustó empezar con ella, porque ella hace que sin duda las plantas nazcan en todos lados, en cualquier campo, en cualquier clima, con clima seco, con clima húmedo, con terreno pedregoso, arenoso. Yo cuando me vine a vivir acá a Punta del Ebro dije, acá en la arena no va a crecer nada y voy a tener una suerte bárbara porque ni el pasto voy a tener que cortar porque no hay. Y hay más pasto que en Canelones y crece todo lo que hemos plantado. Así que tienen una sabiduría las plantas impresionante. Las podemos encontrar en todo y en cualquier lugar, pero lo que más importante es saber es que crecen muy cerca nuestro cuando las necesitamos. Por naturaleza, la naturaleza misma las hace crecer cerca de lo que nosotros necesitamos, de esa medicina, de ese acompañamiento, de lo que nosotros necesitamos de ellas, están ahí. A veces, no solamente en nuestro propio jardín, que muchas veces, porque digo, yo pasé por arriba del llantén 25 veces y nunca me había dado cuenta que crecía el llantén. ¿Pero por qué? Porque no lo conocía, sin duda. Y así nos debe pasar a muchos. Pero ¿qué pasa? Que no solamente tiene que crecer aquí al lado mío, sino que capaz que si me voy unas cuadritas, como cuando yo precisé la cola de caballo, no tenía ni idea cuál era la cola de caballo, salí y me encontré con campos enteros de cola de caballo. Entonces, quiere decir que la naturaleza es tan sabia, que hace crecer todo lo que nosotros necesitamos muy cerca nuestro, pero no solamente para nosotros. Porque miren si será tan sabia que recuerdo mucho cuando escuché una conferencia de un oncólogo infantil que hablaba mucho de la medicina esta de las plantas y bueno, y nos retrotraía mucho a la parte de los griegos y de todo lo que, de los romanos, de cómo utilizaban los baños acá y allá. Y él hablaba mucho de que en algún tiempo cuando se criaba ganado y el ganado había que cuidarlo para llevarlo a pastar de un campo a otro, porque en esos momentos obviamente no habían tejidos ni tranqueras, entonces había que llevar el ganado de un campo a otro y cuidarlo, ¿no? Mientras pastaba. Entonces, el que cuidaba, el pastor que cuidaba ese ganado, obviamente no tenía celular y por lo cual, ¿qué podía hacer? Observar. Entonces, ¿qué observaba en ellas? Si eran vacas, por ejemplo.
observaba que de repente de esa cantidad de vacas que él llevaba a pastar en campos de trébol, por ejemplo, de repente una se salía de allí y iba y comía una planta determinada, un poquito más lejos. Volvía. Al rato de comer un rato, volvía. Y así, si la cuidaba, lo hacía varios días. ¿Y qué se dio cuenta este pastor? Que esa vaca que se separaba de las otras y comía otra planta, tenía unos bultos en la ubre, en su glándula mamaria, ¿verdad? Y que después de muchos días de comer esa planta, esos bultos desaparecían, o por lo menos se hacían más pequeños. ¿Y saben después qué era esa planta? ¿Cómo se llama esa planta? Se llama vinca. Y de la vinca sale la vincristina, que es un citostático, es una medicación que se usa en la quimioterapia para el cáncer mamario. Imagínense que la naturaleza no solamente nos pone las plantas a disposición nuestra y muy cerca, también se las pone de los animales. Lo que pasa es que los animales son muy instintivos, ellos no le van a ir a preguntar a la oveja o al caballo allí, ¿qué comeré para esto? ¿Qué comeré para esto otro? No, ella va y lo hace, porque así lo siente. Nosotros estamos como un poco más separados de eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es tan sencillo adaptar, adaptarnos a empezar a consumir estas plantas. Y capaz que no solo consumir, sino acompañarnos, porque lo que nos dan mucho es compañía, ¿no? Como este té que tengo ahora, que es de burucuyá y lavanda, que realmente nos da paz, bajar a la tierra, sentirnos un poco más conectados con nosotras mismas. Así que bueno, vamos a ver si esto pasa así. ¿Pasa? Dicen que yo precisaría, María. No me estaría pasando la diapo. No, André, no estás pasando. Estamos con la misma del principio de la Mira. presentación. No tengo cursor. Para esto hay que parar y respirar. Bien. ¿Solo con ese? Ah, pasó. Sí. Pasó. ¿Lo pasó en una página sola? Sí. Vamos a ver. Está bien. Bueno, milenariamente, entonces, como decíamos, nuestra amada Madre Tierra nos regala todos sus dones, ¿verdad? Están aquí, al alcance de las manos, como decía. ¿Y por qué no los vemos? ¿Por qué no estaríamos viendo todo esto que nos regala nuestra amada Madre Naturaleza? Porque como todos sabemos, vivimos muy apurados, ¿verdad? En esta vorágine del día que no nos deja parar y cada molestia o dolor que tengamos lo tapamos con un comprimido o con algo que encontremos por ahí y seguimos.
¿verdad? Este nivel de estrés que sabemos que es brutal y que nos lleva a que el cortisol lo tengamos por allá arriba, esta hormona que secretan las suprarrenales, y que sabemos que en su estado normal es bueno, pero sabemos que si tenemos el estrés al mango, eso es devastador, porque los niveles de glucosa suben en sangre y el páncreas tiene que generar mucha insulina y nuestro sistema inmunológico se empieza a dematizar, ¿está? Pero igual seguimos corriendo. Y por eso es imposible que con lo que tenemos que hacer en el día, que tenemos una lista así desde que nos levantamos y que no la vamos a llegar a terminar de hacer en el día y nos va a quedar la mitad de la lista más todo lo que tengamos que hacer mañana, ¿a ustedes les parece que nos va a dar el tiempo de buscar alguna planta? Y no. Es un poco comprensible, porque además son cosas que ya sabemos. No estamos diciendo nada nuevo, vivimos en un mundo apurado. Y también, no solamente es que vivimos en un mundo apurado, sino que le echamos muchas veces la culpa, no sé si la culpa o la responsabilidad, o tenemos esa creencia de decir, ¿y si yo, cómo no voy a ser hipertensa si mi abuela era hipertensa, mi madre era hipertensa, todos mis familiares para atrás eran hipertensos? ¿Cómo no voy a ser hipertensa? No me lo va a arreglar nadie. Tomo la medicación de la presión y ya está. Y así va a pasar con el colesterol, va a pasar con todo lo que tengamos. Porque realmente nosotros creemos que genéticamente todos nuestros ancestros nos trasladaron todo. ¿Y saben qué? Que no es así. Que eso sí es verdad que está demostrado científicamente. Que solo el 20% o apenas, que a veces ni llega al 20%, genéticamente nos quedamos con las cosas que nuestros ancestros tenían. El 80% es todo nuestro. Es todo lo que nosotros pongamos cada día en tener ganas de hacer las cosas, de hacer el cambio, de empezar a consumir otra cosa, de empezar a interactuar o a acompañarme con una planta. Eso es mío. De empezar a hacer ejercicio, de cambiar lo que como. Todo eso es responsabilidad mía. Pero claro, vivimos tan apurados que sin duda a alguien le tenemos que echar la culpa, ¿verdad? También hay que pensar, hay que ver que hay muchas personas que quieren empezar a hacer cambios, porque eso también es verdad. Yo desde que empecé a hacer estos cursos, me di cuenta que encontré muchas personas que querían hacer ese cambio. Y bueno, algunas tenían más tiempo que otros, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que se ve mucho eso ahora. Lo que pasa que el cambio, las personas lo quieren para ayer. Si yo quiero empezar a bajar de peso, por ejemplo, quiero que esos 10 kilos que tengo de más me bajen en la primera semana o por lo menos 15 días. Porque si no, que ni vale la pena hacer todo lo que hago, todo lo que tengo que hacer para bajar de peso. Y así todo. Y lo que tienen las plantas es que la terapia que vamos a hacer con las plantas, cuando nos empezamos a acompañar con ellas, va a ser algo que vamos a tener que esperar un tiempo para que ellas hagan, para que ellas nos den su respuesta, porque con las plantas lo que hacemos es acompañarnos y decirle a nuestro cuerpo de qué forma se puede empezar a curar, porque el cuerpo nosotros ya sabemos que se cura solo, tiene todas las herramientas, todas, todas, todas. Pero nosotros lo bombardeamos con tantas cosas que es imposible que lo logre hacer. ¿Verdad? Entre que dormimos mal, corremos todo el día, ya les dijimos, el cortisol lo tenemos por allá arriba. El nivel de azúcar en sangre también. Entonces, no dejamos actuar las hormonas como deben ser de noche. Entonces es imposible que pueda pobre regenerarse en las horas que debe hacerlo. Es imposible. Entonces, si nosotros empezamos a acompañarnos con las plantas, tenemos que saber que esto no es de un día para el otro. ¿Tá? No es algo que podamos sacarlo muy rápidamente, ni que podamos hacer un tratamiento rápido y que enseguida vamos a sentirnos impecablemente. Pero por eso, y lo que vamos a hacer,
es traer a nuestras ancestras, ¿verdad? ¿Qué era de qué? De lo que se valían. Ellas se valían de eso, de nuestras plantas, de las plantas que crecían cerca de la casa, lejos, a mediado de camino, donde fuera, ¿verdad? ¿Quién no tuvo una abuela, una tía, una madrina, una vecina que le hiciera un tecito, que le dijera, pero puedes tomar esto otro, pero ponete este ungüento acá en la rodilla que te va a sanar? Todas tuvimos a alguien cerca, ¿verdad? Alguien que no corría tanto quizás, pero no por eso no tenía problemas, porque sin duda que problemas le sobraban, ¿no? No tenían tantos trabajos, quizás estaban más en la casa y eran más observadoras y tenían eso que tenían las abuelas, sin duda, ¿no? El acompañar. Eran más acompañadoras, estaban más cerca. Y se valían mucho de la medicina de las plantas, sabiendo que cuáles eran sus propiedades. No, muchas veces ni sabían. Pero ¿qué les pasaba? Las ponían en práctica. Y después que uno pone en práctica algo y funciona, ahí ya uno lo toma como un caballito de batalla. ¿Ah? Y ellas hacían lo mismo, porque nadie les enseñó que la manzanilla, bueno, capaz que obviamente alguien les había heredado, les había dicho, bueno, mira, la manzanilla sirve más para el dolor de la panza, pero en cada hierba hay un botiquín entero, ¿saben? Cada hierba, cada planta tiene muchos principios activos. No es que la manzanilla solo sirva para la panza y la lavanda solo sirva para bajar la fiebre y el burucuyá solo sirva para bajar el estrés. Cada planta tiene un botiquín entero. Por eso no es tan complicado eh, acompañarse de las plantas. Porque hay personas que te dicen, sí, pero imagínate, con todas las plantas que tengo que tener, porque si tengo que tener esta para esto, esta para lo otro y esta para esto otro. Pero no, es mucho más sencillo que eso. Y eso es lo que hacían ellas. Utilizaban una misma planta para muchas cosas, ¿verdad? Como para el uso que se les debe dar. ¿Qué abuela o qué abuelo no preparó o le prepararon, ¿no? Infusiones o bueno, esos calditos mágicos que hacían, que bueno, ahora hablando de todo esto, cuando saludamos a Paula, que está por ahí, que está con su mamá Mirta, que vino a pasear acá a Punta del Diablo y fuimos a comer algo rico a la cafetería, ¿qué me decía Mirta? Que tiene 82 años y no saben qué bien que está. Que la mamá hacía caldos, unos caldos riquísimos, y cuando alguien estaba enfermo, llevaba el caldo a la casa de esa persona. ¿Ah? ¿Qué tenía ese caldo? Muchas hierbas, muchos nutrientes. Sí, capaz que habían hervido un montón y de todos esos nutrientes les quedaba poco. Pero ¿qué tenían? Ese acompañamiento impresionante y esas ganas de decir, bueno, esto es lo que tengo para ti. Y esa persona era súper agradecida de ese caldo. Y estaba súper contenta y sin duda que era parte de su mejoría, ¿no? Además de otras cosas que tomaría. Ese caldo era parte de una mejoría. También tenemos que pensar que son conocimientos que vienen de mucho más atrás, como habíamos hablado hoy, ¿no? De los griegos, de los romanos, de esas personas que no eran solo médicos, muchos de ellos que también se dedicaban a la meditación, a la oración, y que tenían tan junta la medicina con la espiritualidad, ¿no? Que es algo que no se debió de separar nunca, porque somos un ser, somos un todo, no somos un pedacito de cada cosa. Entonces, esas personas que se dedicaban a hacer tanta oración y tanta meditación y también se acompañaban de las plantas, sin duda yo lo traigo como a nuestras ancestras, porque ¿a quién no le pasó que siendo un niño y se había caído y solo se había hecho un raspón y venía su abuela o una tía o una madrina o una vecina que le decía, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana?
¿Y qué era eso? Era un rezo, era una oración. Pero para ese niño que esa abuelita o que esa vecina o que esa familiar le dijera eso, significaba que él se iba a curar. Entonces, sin duda que la palabra también es re importante, muy importante, ¿no? Era parte. No creo que a alguna de ustedes no les haya pasado, o de llevar a los suyos, o de saber de que sin duda en todos lados siempre había una curandera, ¿verdad? Alguien que curaba el empacho, alguien que curaba el mal de ojo. ¿Y qué hacía? Hacían un rezo también. Es decir, que todo eso que venimos desde los más atrás, toda esa, la espiritualidad que se desvinculó de la medicina y se desvinculó de lo que es todo lo natural, es lo que hoy arrastramos, ¿no? Es lo que hoy nos lleva a que vivamos en este mundo tan apurado y que todo lo que tengamos lo querramos tapar, porque es lo que hacemos cuando tenemos un dolor o una molestia, lo tapamos, porque ya no tenemos tiempo ni de pensar por qué nos pasó, por qué vino este dolor, por qué me pasó esto. Y muchas veces lo que hacemos también con esta medicina alópata basada en todo lo que es comprimidos y todo esto, ¿qué hacemos? Decimos, este dolor de cabeza ya se me va a ir, sin duda. Y seguimos, y seguimos. Y dentro de 3, 4 horas ese dolor de cabeza ya no me deja ni ver. Entonces, como ahí ya no me deja ni ver, voy a empezar a tomar algo, y algo, y algo, y algo, y algo. Y ya después, más tarde, ese dolor de cabeza apenas se me empezó a ir, pero ahora me duele el estómago, porque la mucosa gástrica se resintió impresionante de todo lo que ya tomé. ¿Tá? Entonces, lo único que hacemos es tapar, no tenemos ni idea qué es lo que estamos tapando. Por eso, vamos a ver cómo utilizaban las plantas nuestras ancestras. Las utilizaban muy parecida como las utilizamos hoy, porque tampoco es que hayamos inventado nada. Usaban haciendo maceraciones, que utilizaban esos alcoholes que toma ese señor ahí, porque no había alcohol de cereales como hay ahora para hacer una maceración de una planta. Pero sí había grapa, había caña, había aguardiente, habían todos esos alcoholes que se podían macerar las plantas. Hacían infusiones, hacían jarabes, se manejaban con vaos, con baños de asiento. ¿Quién no escuchó alguna vez o se hizo un baño de asiento de malva para hemorroides? Pero sin embargo, para hacer un baño de asiento para las hemorroides, tenemos que tener tiempo. Entonces, antes de hacer un baño de asiento con malva, con una buena cantidad de malva y con tener ese espacio y ese rato solo para mí, salgo corriendo a buscar una crema o algo para esas hemorroides, a ver si se me pasan rápido, y también algo para tomar porque sin duda que me duelen bastante y tengo que bombardear por todos lados. También usaban mascar las hierbas, eso era muy usado. Y hoy en día, ¿saben qué? Que también se puede. Si yo estoy lejos, digo yo porque me pasó cuando me mordió un perro hace poco, será hace un par de, no, hace ni un año y pico. Me mordió un perro y yo estaba en Canelón Chico y no tenía nada allí. Entonces, ¿qué hice? Salí al fondo de la casa de mi madre, había llantén y carnicera. Entonces, como en vez de machacarla con una piedra, lo que hice fue morderla y después me la puse arriba del dedo. Fue una maravilla, no les puedo decir lo rápido que me ayudó a cicatrizar eso. Impresionante. Mascar para sacar un poco el jugo, ¿no? De los principios activos de la planta, los podemos sacar de muchas maneras. Una de ellas es romperlos un poco con los dientes. Y
Y también usaban las cataplasmas. En aquel momento de barro, sí, de barro, sin duda. El barro era un buen vehículo para poner esa planta mascada arriba de una lesión y un poco de barro. Hoy que se usa algunas otras cosas que son muy parecidas, pero no mucho más cosas diferentes de las que usaban ellas. Porque los vaos, por ejemplo, también son cosas que dejamos de hacer, que tenemos una gripe y que lo que más nos puede llegar es un buen vaho de eucalipto, ¿no? Ponemos eucaliptus, hojas de eucaliptus en un recipiente con agua caliente, nos tapamos con una toallita, pero claro, también para eso tenemos que tener tiempo. Y eso en este momento no nos está sobrando. Pero como les digo, son muy poquitas las cosas que necesitamos para hacer ese cambio. ¿Y hoy? ¿Cómo las podemos usar hoy? De la misma manera. ¿Y con qué vehículos? Con los mismos o muy similares. Porque existe el agua, hoy tenemos alcohol de cereales, pero si en algún momento no tenemos alcohol de cereales, que es un alcohol comestible con el cual hacemos la maceración de las plantas, y tenemos caña o tenemos grapa, también lo podemos usar. La miel es ancestra, desde siempre. La miel cruda, la miel es un gran protector por su azúcar, ¿verdad? El vinagre. El vinagre se usa mucho para hacer, podemos macerar también en vinagre y lo que nos da eso es la posibilidad de que, por ejemplo, en las tinturas madre, cuando las veamos ahora, en vez de hacerlas con alcohol, las podamos hacer con vinagre y sean como más aptas para uso de niños, si bien también lo pueden usar estando en alcohol, y para embarazadas. Si bien, como digo, que estén hechas en alcohol no significa que no se puedan consumir en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos, en tanto en niños como en embarazadas, porque el solo ponerlas en agua hirviendo, el alcohol se evapora. Entonces nos queda el principio activo de la planta. Pero a veces hay personas que no las quieren consumir así y entonces se pueden hacer en vinagre. La arcilla. Esa arcilla que yo puse ahí, esa arcilla es barro. La arcilla de caolín, que es una arcilla de origen vegetal, es barro. Es lo que antes usaban nuestros ancestros o lo que usan los animales muchas veces. Los animales también muchas veces en algunas heridas que tienen se colocan barro. A mí me pasó, no hace tanto tampoco, que he ido experimentando estas cosas que te pasan y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Me picó un gusano, de esos gusanos que son todos peludos. Y realmente supe la sensación y creo que estuvo bueno dentro de todo que me pasara, porque siempre he sentido que la sensación es espantosa y que el dolor es un dolor agudo, importante, muy importante. Y eso les puedo asegurar que lo viví en carne propia. Es muy agudo. A mí me picó detrás de me rozó detrás de la rodilla ahí, de hueco popliteo para abajo, y instantáneamente, a los pocos minutos, ya no sentía más ni la cadera, ni empezó por el dolor fuerte, la ingle, y se me tradujo todo a la cadera. Era todo un dolor muy intenso, María se asustó mucho, porque realmente, bueno, yo no soy de quejarme con muchas cosas, pero realmente ese dolor era súper intenso. Y yo sé, por algunas experiencias que he tenido de otras personas que les ha pasado, que no hay muchas cosas como sacar ese dolor, ¿tá? Porque es un dolor que se irradia a través como de los nervios y sinceramente es muy agudo. ¿Saben qué hice? Dije, yo tengo arcilla y tengo tintura madre de lavanda, un analgésico natural. Vamos. Es una pasteta de arcilla de caolín. Me la puse la puse con tintura madre de lavanda,
me hice toda una cataplasma acá atrás de arcilla con lavanda, y ahí me quedé mucho rato, tomando mucho líquido para poder orinar y poder sacar todas esas toxinas. Ese dolor me duró aproximadamente 4 horas. Como a las 3 horas y pico empezó a amainar y, y me di cuenta, cambié las cataplasmas 2 veces o 3, me puse una, la tuve como 1 hora y después me la fui, me la lavé y volví a ponerme otras. Y no saben qué alivio que sentía cada vez que me la ponía. Sí, también me acompañé con hielo, con muchas de esas cosas naturales, pero los pude poner en práctica. Y yo pienso que al día de hoy, lo único que nos hace libres, por decirlo de alguna manera, es poner las cosas en práctica. Es poder decir, bueno, esto lo voy a experimentar. Yo lo tuve que experimentar en una situación límite, sin duda. Acá como que mucho tampoco tenía, porque Mario dice, ¿y si te llevo a la policlínica? Y bueno, era la policlínica de ACE, que es la única que hay acá, cerrada. No, ¿qué me iban a hacer? Yo dije, bueno, yo voy a optar por todo lo que tengo aquí, que sin duda, y gracias a Dios, después que conocí este camino, tengo muchas cosas por las cuales acompañarme. Esto me dio muy buen resultado. Pero si uno no experimenta y si no hace el cambio, es imposible de saber. Imposible porque la teoría está por todos lados. En todos lados donde busquen hay recetas, hay formas de hacerlo, hay formas de consumirlo, en todos los lugares. Pero hay que experimentar. Si no experimentamos y no tenemos, como tenían nuestras viejitas de antes, esos caballitos de batalla, es imposible. Seguimos. Bueno, ¿y esto qué significa entonces? ¿Que todo tiempo pasado fue mejor? No, no, claro que no. Fue diferente, solo diferente. Porque lo que tenían antes es como decíamos hoy, era el legado que le habían dejado sus otras ancestras, las personas que habían vivido con ellas, y todo lo que crecía cerca y la experiencia que habían tomado en llevar a cabo, ¿no? En hacerlo un hecho, en tomarlo como su caballo de batalla. Hoy, como decíamos, tenemos mucha información, muchísima, muchísima, pero eso creo que nos agobia. Creo que el pensar que el romero se puede utilizar en esto y en esto y en esto, pero capaz que tengo esta receta y justo cuando lo voy a usar, ahí era romero seco y yo tengo fresco. ¿Qué hacer? Entonces es tanta, tanta la diversidad de información que hay que a veces no podemos centrarnos en algo. Por eso a mí me interesaba que hoy supiéramos cosas sencillas, ¿no? Un conocimiento de cosas sencillas. Como les dije hoy, no es necesario tener un jardín lleno de hierbas, no es necesario. Y tampoco es necesario saber las propiedades de todas las plantas, tampoco. Porque yo, por ejemplo, que me he estado formando en eso, lo primero que pensé fue eso. ¿Y cómo voy a hacer para aprenderme el significado, los principios activos de cada planta? Imposible, porque cada una tiene un botiquín entero. Es muy amplio y vasto lo que tiene cada hierba, cada planta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar acompañarnos con alguna y ver con cuál vibramos. Porque yo, que por ejemplo, bueno, todos los que están aquí me conocen y bueno, y Julia me presentó como obviamente una trabajadora de la salud, pasé más de la mitad de mi vida trabajando dentro de la enfermería. Yo nunca conocí las plantas, vivía en el campo. Sí, es verdad, tenía a mi mamá, que era una gran acompañadora. No era gran experta en hierbas porque nunca usábamos muchas hierbas, y ni muchas ni pocas. Creo que si mi hermano anda por ahí, coincidirá conmigo. Teníamos solo una abuela que tampoco era
usual que usara hierbas. Así que yo desde que me fui de allí del campo y me formé dentro de la enfermería, pasé solo a tener el conocimiento de farmacia, nada más. Solo la medicina local. No conocí otra hasta que dejé de trabajar. Y cuando dejé de trabajar y me incliné por esto, me di cuenta que no sabía nada, que no las conocía, que no entendía, que no sabía cómo podía tomar esos principios activos de ella. Pero lo que primero me enseñaron fue eso, que me tenía que amigar con alguna o ver qué vibración tenía. Porque ¿saben qué? Uno cuando se acerca a una planta y no la conoce, si le pregunta qué es, a veces siente como una vibración y sabe, o sabe por el olor, a qué podría, qué principio activo podría tener. Las plantas nos manifiestan muchas cosas, muchas. Pero claro, tenemos que estar en esa sintonía. Y no podemos pasar por delante de ella corriendo, porque si no es imposible. Entonces, por eso, vamos a recuperar esos conocimientos. ¿Podemos? Sí, claro que sí. Claro que podemos. Pero algo tenemos que cambiar. Porque algo siempre tenemos que hacer, ¿verdad? Sabemos que tenemos las aromáticas que no solo sirven para hacer una salsa, como la cebolla que hay ahí y el ajo. No solo sirven para hacer trucos o salsas y que quedan riquísimos, sino que sirven para un montón. Y siempre tenemos eso en casa. Siempre tenemos ajo, siempre tenemos cebolla, podemos incorporar un jengibre, tenemos romero muchas veces. Si no tenemos albahaca, tenemos perejil. Podemos tener como ornamentales, como las tenía yo, la lavanda y el romero. Y ahora son parte de mi medicina diaria, si la necesito, ¿verdad? Tenemos las grasas, los aceites buenos, el aceite de coco, el aceite de oliva. Tenemos muchas cosas que podemos recuperar, porque esas cosas existieron siempre y siempre fueron bien utilizadas. Pero después pasó el tiempo y creo que solo a veces la utilizamos para las comidas y a veces ni siquiera capaz que nos acordamos de que también se pueden utilizar, porque eso es real. En la comida también tienen sus principios activos. También el romero, también el orégano, el tomillo, todas esas aromáticas que podemos plantar en cualquier maceta también tienen sus principios activos si los utilizamos en la comida. Claro que sí, le ponemos el orégano seco arriba de la pizza, también. Sí, claro que sí, pero tenemos que acostumbrar a usarlos. Y no solamente inconscientemente, tenemos que usarlos con conciencia. Saber que eso, qué es lo que me está, en qué es lo que me está ayudando, qué es el cambio que me puede llegar a lograr hacer. Por eso, ¿qué cambio tenemos que hacer primero? Parar, parar y respirar. ¿Por qué parar? Porque para identificar lo que tenemos que cambiar o para identificar la dolencia que tengo, el malestar, ese conflicto que tengo, porque a veces no tiene por qué ser un dolor, no tiene por qué ser un malestar, puede ser un conflicto, una situación que esté pasando en mi familia, con un vecino, con algún familiar, no lo sé. Pero para identificar ese cambio, para identificar eso que nos pasa, tenemos que parar. Parar y respirar. La respiración todos sabemos que es parte obviamente de nuestra vida, sin respirar no podemos vivir, pero lo hacemos siempre inconscientemente, ¿verdad? No hacemos con conciencia respiraciones hondas y profundas para que a nuestras células les llegue todo ese oxígeno. No lo hacemos. Bueno, para empezar a hacer estos cambios, tenemos que tener un espacio en el día que podamos parar y respirar. ¿Un espacio que incluye 2 horas? No, claro que no. Pueden ser minutos. Unos minutos que nos dediquemos a nosotros para parar y para respirar, para ver
¿qué es el cambio que tengo que hacer? ¿Con qué planta me quiero acompañar? ¿O qué es lo que voy a determinar en el día de hoy para hacer? Si tengo una lista de 20 cosas, capaz que puedo priorizar y pensar. Podría dejar 18 y pensar en estas dos que son súper importantes para hoy y poner esa intención en eso. Sí, claro que sí. Y lo segundo cambio es confiar. Confiar como confía ese niño en ese adulto que tiene abajo que lo va a sostener, que no se va a caer. Confiar. Confiar en las plantas es lo primordial. Si nosotros no confiamos en ellas no van a hacer su tarea. Porque son seres vivos, sin duda, ¿no? Y que nos están acompañando y que le están haciendo recordar a nuestro cuerpo cómo es que se tiene que curar. Y para eso tenemos que confiar. Si no confiamos, no hay forma, no hay forma. Nosotros tenemos que hacer como ese niño, ¿no? Ser inocentes. ¿Y, y qué hacer? No llevarnos por el que dirán o omitir esas críticas que no siempre son constructivas, sin duda. Porque si yo digo, bueno, yo en realidad tomo todos los días, y es verdad, un té de lavanda y burucuyá. ¿Para qué? Para que me dé una conciliación mejor del sueño, porque bueno, en la etapa que estoy viviendo de menopausia, capaz que la parte del sueño tiene algunos cambios y eso me va a ayudar. Pero capaz que hay gente que te dice, "Pero, ¿y va a tomar té para que te ayude a dormir mejor? El té de lavanda y de maracuyá, ¿estás segura que te hará bien? Y ya si yo no estoy segura de eso, sin duda voy a dudar, ¿no? Porque a las personas que yo he intentado, si me preguntan qué hacer, darles esa posibilidad, enseguida me dicen, no, pero yo imposible. ¿Y todos los días? Y sí, todos los días, de noche, por ejemplo. Lo podríamos hacer como un tratamiento. Y lo podríamos hacer con una tintura madre también. Pero yo quiero hacer un tecito. No, pero todos los días imposible. No, no, yo no puedo hacer todo eso todos los días. No, no. Yo ando al mango y llega la noche, me quiero acostar. Sí, después de noche duermo poco. Sí, es verdad, me despierto 25 millones de veces de noche. Cuando me levanto más cansada de lo que me acosté. Pero bueno, pero si uno no atina a intentar hacer ese cambio y experimentar, nunca vamos a saber si eso da resultado o no, ¿verdad? Por eso, entonces, ¿cómo vamos a utilizarlas de manera práctica y sencilla? Yo ahí puse muchas, muchas. Puse algunas. Como les decía hoy, no precisamos ni tantas que esas. ¿Cómo las podemos usar? En presencia, por ejemplo, como tengo yo hoy. Hoy tengo malvarrosa, tengo lavanda, tengo romero. Y solo la presencia y olerlas me dan sus principios activos. Sí, capaz que no me sirven para hacer un tratamiento, para algo, alguna dolencia, lo que sea. Pero en presencia ya me están regalando sus principios activos. En infusiones, en tinturas madre, en jabones, en cremas, en shampoo, en pastas dentales, en desodorante. ¿Y por qué puse toda esta variedad? Porque me podrán preguntar, pero yo shampoo no sé hacer y pasta dental menos, desodorante ni ahí. Pero es que a veces ni siquiera tenemos que saber hacer un shampoo. Simplemente quizás con saber que el romero es un excelente vigoroso para activar nuestro cuero cabelludo y para la caída del pelo y para todo lo que tiene que ver para todo lo regenerativo en el cuero cabelludo, si nosotros hacemos una infusión de romero y se lo ponemos al shampoo que estamos utilizando, ya ahí tenemos el principio activo del romero.
Sí, obviamente, sería bárbaro poder acceder a un shampoo que esté hecho naturalmente, a base de todas las hierbas, ¿no? Y de una betaína de coco, por ejemplo, que es una, un derivado del coco, que es el que hace la espumita y todo eso. Pero si no tenemos una otra posibilidad, podemos hacer eso, un desodorante. ¿Saben que el desodorante, si mezclamos aceite de coco con un poquito de maicena y un poquito de bicarbonato, tenemos un desodorante natural? Y no es muy difícil acceder a él. Es barato, el bicarbonato sale muy poca plata, el aceite de coco quizás sale un poco más, pero dura un montón. Y no solamente me sirve para hacer desodorante, sino también me sirve para cepillarme los dientes. Porque el aceite de coco, si nosotros lo utilizamos como pasta dental, nos ayuda un montón. Porque es... No escuché si alguien preguntó algo, capaz que no. No, Ana Luisa Ah, desactivó el... bien, bien. Ahí, No, dale. el coco tiene muchísimas propiedades, muchas propiedades. Y en la parte de la boca nos ayuda un montón, inclusive a desodorizarla. Puede pasar, como por ejemplo a Mario, no le gusta el coco. Pero bueno, eso capaz que pasa pocas veces, ¿verdad? Pero sí es verdad que si no queremos hacer una infusión, también tenemos las tinturas madre. Las tinturas madre, que son solo el prensado de las hierbas, de las plantas, en alcohol, el macerado allí por un reposo de una determinada cantidad de días y después colar, allí están todos los principios activos de las plantas. Y si no tengo cómo acceder a una planta fresca, puedo acceder a una tintura madre si sé de quién viene. ¿Tá? Y puedo poner gotas, que ahora vamos a ver cómo hacer, una cosa sencillísima. Puedo poner gotas en una taza de agua caliente, como decíamos, y hacer una infusión y tomarme esos principios activos de la planta, o puedo también tomarlas en un vaso de agua fría. Las cremas, hay muchas cremas ahora que salen muchísimo dinero. Sí, tienen un montón de marcas, hay unas marcas carísimas, ¿verdad? Pero si ustedes vieran los productos químicos que tienen esas cremas, lamentablemente, que por la barrera más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel, entran todos esos químicos. Así como dentro de los protectores solares tenemos todos esos químicos que no solamente nos dañan a nosotros, sino que también dañan las aguas, porque generalmente cuando nosotros nos ponemos un protector solar es para ir al mar o para ir a algún lugar donde hay agua, no que vamos a estar más expuestos al sol. Y todos esos parabenos que tienen, todos esos químicos que tienen, nos, la verdad que no, nos contaminan. Y a veces no nos damos cuenta que lo hacen en pequeñas porciones. Porque claro, uno a veces dice, bueno, el desodorante tiene unos disruptivos hormonales impresionantes, ¿no? Tiene principios disruptivos para nuestras hormonas que hacen que muchas veces puedan terminar en cosas bastante feas. Y uno dice, bueno, pero es tan poquito lo que uno se pone. Sí, claro, pero ¿por cuántos años? ¿Por cuántos años venimos utilizando antitranspirantes? Porque cuando yo era chica, el que se usaba era el Palmolive y el Palmolive era más alcohol que otra cosa. Y bueno, pero capaz que el alcohol, dentro de todo, no era tan malo, ¿no? Nos dejaba las axilas capaz quemadas, pero dentro de todo era lo más bueno. Pero todo eso lo podemos evitar utilizando productos tan sencillos, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir de un ajo? El ajo es el antibiótico natural. El ajo es antibacteriano, antiséptico, antifúngico. Tiene todas las especificaciones. Todo el vademecum allí metido dentro del ajo. Es
valiosísimo. ¿Y quién no tiene ajo en la casa? ¿Quién no tiene una cebolla? La cebolla, si uno la corta en la mitad, con todos esos vapores que larga, y uno la pone en la mesa de luz cuando está resfriado o empieza la sintomatología, ayuda un montón. Y cortar cebolla para hacer salsa, por ejemplo, también ayuda un montón. El taco de reina, que es esa plantita que hay abajo, que tiene esa flor tan bonita, que se come, la caléndula como la que hay de arriba, que también se come. El taco de reina es una inmunomoduladora, por ejemplo, ¿no? Es decir, modula nuestro sistema inmunológico, lo activa. Y no solamente podemos comer la flor, que es riquísima y picantita, sino que la hoja, que es enorme y redonda, también la podemos utilizar para hacer, en vez de hacer panqueques con filloa, podemos utilizar las hojas del taco de reina. Podemos usar el diente de león. ¿Para qué? Para un millón de cosas. ¿Para comer? Sí, como si fuera lechuga, como si fuera rúcula, picantito, riquísimo. Y además, para un sinfín de principios activos que tiene el diente de león, como desintoxicador, limpiador hepático, un montón de cosas. Las aromáticas, como decíamos, ¿verdad? El tomillo, el orégano, todas esas. Bueno, la caléndula es gran acompañadora de la piel. Es una planta súper regeneradora de la piel. De hecho, se usan mucho las cremas de caléndula para las grietas del pezón mamario. Digo, esas cremas naturales dentro de todo, porque creo que nunca llegué a verificar cuántos más otras cosas tiene que además de la caléndula cuando la utilizábamos en el sanatorio, eh, si tiene caléndula sin duda que va a ayudar, porque es un gran regenerador de la piel. Y así como eso, muchas. El llantén, como está ahí. El llantén se parece a una lechuga. Yo una vez iba caminando por un lado y tuve que parar a ver si era llantén, que se identifica por esas nervaduras que tiene, que salen todas como desde el tallo, desde el centro ahí de la hoja, desde el tallito de la hoja hacia la punta y salen todas así, no tiene solo una nervadura en el medio. El llantén es otro antibiótico natural. El llantén es impecable para las infecciones urinarias. Es, bueno, para tomarlo para cualquier infección que tengamos, para cualquiera. Así sea que lo podamos utilizar externamente o internamente. Eh, el otro día una compañera de la cafetería se había sacado una muela. Y bueno, y no estaba muy lindo eso. Yo, hacete buches de llantén, hacé una infusión de llantén y hacete buches de llantén. Es espectacular. Y, y el agua de mar, que bueno, que acá no la puse, pero nosotras que vivimos ahora de este lado, el agua de mar es incondicional. Es impresionante los dones que tiene. Y bueno, el irnos a bañar al mar y a veces hacer alguna gárgara y el otro día, bueno, justo Paula, que está por aquí, me comentaba que el esposo se llevaba unos bidoncitos porque todas las mañanas ahora empezó a hacer gárgaras porque tiene como siempre unas aftas y unas llaguitas en la boca, que eso, sin duda, cuando uno se pone nervioso y entonces a él le afecta siempre la boca y se dio cuenta que con el agua de mar pudo solucionar mucho más rápido esas llaguitas de la boca. Bueno, y si no me quiero complicar, no hay excusa. Existen todas en versión seca. Todas las plantas que queramos existen en versión seca. Y si no las queremos secar nosotros, como por ejemplo yo acá, que tengo Marcela, que la amo, que la junté acá, y que cada vez que queramos secar una planta la vamos a hacer así, como en ramitos, y la vamos a poner en bolsas de papel con agujeritos, y no la vamos a poner al sol, la vamos a poner en un lugar oscuro, pero sí que le circule el aire y así se va a secar. Si no la quiero secar así, la compro. Porque en todas las herboristerías y en todas las farmacias, en muchos lugares,
venden hierbas secas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las hierbas secas? Así como cuando sequemos nosotros también, porque a mí me ha pasado. Que tienen que conservar su color. Porque si la Marcela estuviera marrón, ahora que todos sabemos que la Marcela es más amarilla, esta es más blanquecina porque de los lugares costeros siempre es más blanca. Si no, es bien amarilla de la zona, de otras zonas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, está seca y tiene su mismo color. Es blanquecina, tiene su amarillo bien palidito, pero se conservó igual. Y eso es lo que siempre tenemos que tratar. Si vamos a una herboristería o a una farmacia a comprar hierbas secas, lo que nos puede pasar es que las personas que las tienen a la venta tengan esos exhibidores con plantas, con sobres de plantas, ¿no? Porque así la gente las ve, pero muchas veces están cerca de las ventanas, les da el sol directo, muchas veces no tienen fecha de vencimiento. Si bien la hierba seca puede durar más de un año, sus principios activos, y si está bien seca y la tengo en buenas condiciones, capaz que más de un año y no hay problema que pueda usar esa hierba seca, en esas que están envasadas nosotros no sabemos cuándo las envasar. Entonces, muchas, ¿no? No digo todas porque habrán algunas de algunos boticarios que están muy bien almacenadas y están con sus fechas correspondientes. Pero sí, siempre tengamos en cuenta que si, por ejemplo, la caléndula, que fue la que encontré ahí para poner, que tiene flores medias amarillitas, la mayoría son amarillas, hay anaranjadas también, pero tienen que conservar su color. Si voy a agarrar un diente de león, por ejemplo, que su hoja, como la vimos, es bien verde, y en el sobre que la voy a comprar está marrón, no quiere decir que no se pueda usar. Significa que sus principios activos ya están muy debilitados. Entonces, siempre vamos a tratar de que estén en su mejor esplendor, ¿tá? Así como cuando vayamos a usar la hierba fresca, vamos a utilizar una hierba que esté en su mayor esplendor, no vamos a juntar unas flores de lavanda que ya están media sequitas, ¿verdad? Vamos a juntar la que realmente esté bien violeta, con la florcita abriéndose, y esté en su mayor esplendor. Lo mismo nos pasa con las hierbas secas, pero sí es verdad que no hay excusas. Hierbas se pueden utilizar en cualquier momento y de cualquier lado. Ustedes me dirán, sí, pero el ajo, porque vieron que está el japonés, el tailandés y no sé, cualquiera sirve. El ajo, si es un ajo orgánico, claro, hoy, sí, sin duda. Ese me voy a tirar de cabeza para agarrarlo, sin duda que sí. Pero no siempre podemos encontrar ajo orgánico. Entonces el ajo que tengamos en nuestras casas y el que utilicemos para la comida, que es en el que estamos confiando, ese va a ser nuestro producto para utilizar si tengo algo para sanar o para curar o para remediar. Así que no tenemos que complicarnos pensando cuál será la mejor, será esta, será la otra, si no tengo seca, si no tengo fresca, ¿qué voy a hacer? Están todas las posibilidades arriba de la mesa. Somos nosotros nomás los únicos que tenemos que empezar a dar ese paso. Nada más. Y bueno, y a veces hacer una infusión uno dice, qué bobada. Esta taza en realidad, sí, yo cuando tomo té en balde en general, tomo mucho té. Pero para hacer una infusión que nos sirva para hacer un tratamiento no es necesario tomar un balde de té. Es más, la planta también la vamos a medir. ¿Por qué? Porque no podemos así echarla al tuntún y que sea lo que Dios quiera. No, hay una cantidad más o menos específica para que podamos tenerla en cuenta, ¿verdad? Porque si no sería juntar, venir, tirarla dentro de la taza, ponerle el agua y nada más. No, tenemos que hacerlo con conciencia. ¿Y por qué lo vamos a medir dentro de la palma de la mano? Porque las palmas de las manos no son todas iguales. Porque de la
planta fresca voy a utilizar un cuarto de la palma de la mano, que después que nosotros estábamos más o menos acostumbrados a utilizar, ya sabemos cuánto es. Y si es una hoja, no vamos a poner la hoja acá arriba de la palma de la mano. Vamos a cortar la hoja, ¿no? Si es una hoja muy grande, puede ser, yo qué sé, si me quiero hacer un té de eucalipto, y las hojas de eucaliptus, algunas son medias grandotas. Entonces la corto y de esa hoja, imagínense lo que necesito, ¿no? Necesito un puñadito que me quepa en la cuarta parte de la palma de la mano. Que yo utilizo esta porque generalmente es la que tiene el dedo ahí, que es un poquito más grande. Y si es planta seca, un octavo, que es la mitad, ¿por qué? Porque la planta seca no tiene agua y entonces tiene sus principios activos más concentrados. Por eso vamos a usar menos. ¿Y por qué decíamos también de la palma de la mano? No solamente porque no todas son iguales, porque si yo le quiero hacer a mi hijo que tiene 5 o 6 años, su manita va a ser más chiquita que la mía. Y capaz que la de Mario es más grande que la mía, sin duda. Entonces, para tener una idea y una noción de cómo vamos a hacer una infusión, vamos a medir en nuestra palma de la mano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner esa planta adentro de una tacita, le vamos a poner agua recién hervida y lo vamos a tapar por 5 minutos con un platito, una tapita, lo que sea. ¿Para qué? Para que esos principios activos no se volatilicen tan rápido y se concentren aquí en la taza. Y después lo vamos a colar y lo vamos a tomar. Si tenemos que hacer un tratamiento, como decía yo, que puede ser un té a la noche porque no estoy durmiendo bien y quiera tomarme todas las noches, y bueno, la infusión está buena porque es calentita y bueno, nos sirve. Pero a veces en algunos tratamientos las infusiones, así como las tomas de las tinturas madres, se hacen 3 veces al día o por lo menos 2. Entonces a veces no tenemos tanto tiempo de hacernos un té de mañana, un té de tarde y un té de noche. ¿Tá? O porque, como dijimos hoy, andamos un poco apurados, pero queremos empezar a hacer este cambio y queremos empezar a usar esta planta porque me pareció que a lo mejor me va a servir para descansar mejor, para bajar un poco ese nivel de estrés que tengo y quiero probar. Entonces, ¿por qué no probar con una tintura madre? Que es exactamente igual, porque tiene todos esos principios activos adentro de ese frasquito gotero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir esas 60 gotas que debería de tomar en el correr del día. Si puedo hacer las 20 gotas de mañana, de tarde y de noche, y si no, solamente podría hacer 30 a la mañana y 30 a la noche, para que la tarde, por ejemplo, que capaz que no estoy, no tenga que andar con el gotero para todos lados. Entonces dejo las mañanas y cuando me levanto en ayuna, tomo las 30 gotas y antes de acostarme tratando de que esté más alejado de las comidas, tomo las 30 gotas de noche. ¿Las puedo poner en una taza de agua caliente? Sí, claro, en una tacita de agua caliente, no en una taza como esta. En una tacita de agua caliente, 100, 200 centímetros de agua, está perfecto. ¿Las puedo poner en un vaso de agua fría? También las puedo poner en un vaso de agua fría. Ahí lo que va a tener es que quizás en algunos momentos o con algunas plantas les vamos a sentir un poco más el gusto, le podemos sentir un poco más el gusto alcohol. En el agua caliente lo que va a tener es que el alcohol se va a evaporar y, y no le vamos a sentir ningún sabor. Es decir, vamos a sentir solamente el sabor de la planta, que realmente en algunas es muy grato, en otras capas que no tanto, porque según, ¿no? Según qué tipo de hierba sea, vieron que a veces las que tomamos para limpiezas del hígado y todo eso, son más amargas, porque siempre, no sé si ustedes escucharon, que lo amargo es como que da esa sensación de que va a limpiar. Y es verdad, porque el diente de león es un poco amargo, y el cardo mariano, por ejemplo, que también se usa mucho para el hígado graso y para las limpiezas del hígado, es bastante amargo. Pero bueno, eh, tampoco es nada que no se pueda tomar, ¿verdad? ¿Y qué tener en cuenta para este consumo? La confianza. Primero y gran cosa, tenemos que confiar. ¿Cómo no va a confiar ese niño en esa abuela que le está dando ese té? Sí, claro que sí. Claro que va a confiar. Tenemos que tener confianza.
comenzar con ellas ni bien tengamos el primer síntoma, porque si bien es algo que tenemos totalmente diferente a la medicina local, como decíamos hoy, empezamos con ese dolor de cabeza y pasa el rato, y si ya se me va a pasar, sí, sí, ya se me va a pasar porque me va a doler la cabeza, ya se me va a pasar, corro, hasta que en determinado momento el dolor de cabeza no me deja ni ver. Y ahí es cuando empiezo a tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Bueno, a la inversa, las plantas nos van a acompañar desde que empieza el síntoma. Desde el primer síntoma que tengamos, ahí nos empezamos a acompañar con la planta. O con la raíz, o con lo que sea, ¿no? Con lo que vayamos a ingerir o a poner en práctica para ese dolor o para esa sintomatología. Si tengo ni bien empieza un dolor de garganta, ¿con qué me acompaño yo? Con la miel de ajo. La amo la miel de ajo. Ajo picado adentro de la miel. Este está hecho desde septiembre del año pasado, duran un año aproximadamente, y si en algún momento me duele la garganta, tomo una cucharadita de miel de ajo. De mañana, de tarde, de noche, ¿tá? Hago un tratamiento. ¿Por cuánto? 3 días, 4. Si veo que se me pasó, al segundo día, no importa, lo termino. Hago 3 días. Si veo que todavía no se me ha pasado, completo 5. Y una maravilla. Mi caballito de batalla, como dijimos hoy. Porque ya tengo algunas cosas que son mis caballitos de batalla, porque ya las he probado y no preciso tener un montón de plantas a mi alrededor. Hay poquitas cosas que ya probé, experimenté y son las que uso en cada momento que las necesito. Saber cómo tomarlas, sí, claro. Como decíamos hoy, tenemos que saber cómo hacer la infusión, cuánta planta tomar, cuánta planta poner o cómo tomar esa tintura madre, si fue por lo que optamos, ¿no? Ser constantes en el tratamiento, porque hay otra de las cosas que a veces nos falta un poco, la constancia. Entonces, si no somos constantes en el tratamiento, es imposible que la hierba nos pueda acompañar y nos pueda sanar o nos pueda ayudar con ese dolor, con esa dolencia que tenemos. No puede ser, es imposible. Entonces, si yo sé que 3 días no me alcanzaron, puedo tomar los 5, ¿no? Sí, siempre tenemos que tener en cuenta que las plantas tienen un descanso. Y si quiero hacer un tratamiento, lo puedo hacer 5 días y descanso 2. 5 días y descanso 2. Para esto, por ejemplo, como si fuera una gripe, les puedo asegurar que si empiezan a tomarlo desde que empieza el síntoma, en 5 días no tienen más nada. Pero si es necesario volverlo a repetir en la semana siguiente, se toma 5 días, se descansan 2 y se vuelve a repetir 5 días más. Si necesitamos hacer un tratamiento que tenga como máximo, lo podemos hacer hasta 3 meses, siempre vamos a descansar esos 2 días. Vamos a tomar 5 días la hierba, nos vamos a acompañar con una infusión, con la tintura madre, con lo que hayamos optado para eso. Y vamos a hacerlo 5 días, descansamos 2, 5 días, descansamos 2, 5 días, descansamos 2, anotamos qué día empezamos, ¿tá? Y así lo podemos hacer por 3 meses corridos. Un dolor en una rodilla específico, en una articulación, un dolor en el codo, no sé, quiero tratar una anemia, quiero tratar la caída del cabello, muchas cosas, ¿tá? Lo que nosotros tengamos en ese momento y queramos hacer un tratamiento para eso, ¿tá? Porque también, ¿qué es lo que nos pasa? Es que muchas veces queremos sanar como muchas cosas a la vez. Y yo sé que una planta tiene 1000 beneficios, ¿no? Pero tenemos que centrarnos en algo. Tenemos que hacer un tratamiento para esto. Y después iremos viendo qué otras cosas le podemos anexar. Pero en principio tenemos que estar claros en qué es lo que queremos sanar. ¿Ah? Ser constantes en el tratamiento es primordial. Y agradecerles todos los beneficios que nos brindan a las plantas. Porque no sé si ustedes saben, pero las plantas como seres vivos, cada vez que nosotros vamos a ellas, les tenemos que pedir permiso para cortarlas. Porque ellas nos están dando sus principios activos, nos están dando su medicina. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos. Y bueno, hablarles sin duda.
yo salgo y le hablo a todas las plantas. Mario dice, ay, te van a escuchar los vecinos y van a decir que estás loco. Pero yo siempre las saludo, todos los días saludo a las plantas. Pero es, es una cuestión de que Mario va a juntar los huevos y también le agradece a las gallinas que nos dieron los huevos. Así que, digo, siempre va a haber un dar y un recibir, ¿verdad? Ser agradecidos sabemos que es un don que nos hace muy, muy personas muy buenas, muy leales. Tenemos que ser agradecidos a nuestra amada Madre Tierra primero, que nos brinda todo, todo, como dijimos hoy al principio, todo lo que necesitamos nos brinda la Madre Tierra. Y si tenemos todo esto al alcance de nuestra mano, ¿por qué no utilizarlo? Bueno, otra cosa a tener en cuenta y no menos importante es que además de acompañarnos con las plantas, también deberemos, ¿qué deberemos? Nutrirnos bien, tener un buen descanso, hacer ejercicio. Ah, que se me fue la última y no sé ni cómo ir para atrás. Con la flechita, Andrés. Anterior. Sí, o Muy anterior. bien. Bueno, nutrirnos bien, tener un buen descanso, hacer ejercicio y liberarnos un poco de ese estrés que tenemos todos los días, ¿verdad? Tener en cuenta que salir a pasear nuestra mascota nomás ya nos da esa posibilidad de respirar el aire libre, acompañarnos, de si podemos ir a algún parque o donde hayan lugares verdes, ya nos vamos a acompañar también de los principios activos de los árboles, de las plantas, tener una buena nutrición, descansar, dejar que nuestras hormonas puedan hacer su trabajo específico, es de muy gran ayuda. Solamente con acompañarnos de las plantas no, no vamos a hacer el gran cambio. Tenemos que hacer un cambio que sea compacto y que tenga muchas cosas a tener en cuenta. Hacer ejercicio, a veces uno dice, yo entiendo que hay muchas personas que no les gusta hacer ejercicio y sin duda que no es fácil para las personas que no les gusta poder hacerlo, ¿no? Pero el ejercicio ya está confirmado y ya está, ya es un hecho de que si no hacemos ejercicio, hay una parte de nosotros que no va a evolucionar, sin duda. Nuestra masa muscular se va deteriorando y así nuestro hueso queda más expuesto y sin duda que todo tiene un devenir. Pero si queremos llegar a edades un poco más avanzadas, pero llegar de buena manera, pudiendo tener todas nuestras mm, poder valernos, ¿no? Por nuestros propios medios lo mejor que podamos, sin duda que va a ser un buen cambio. Y si a todo esto lo podemos acompañar con las plantas, les puedo asegurar que si lo ponen en práctica y empiezan a hacer ese cambio, se van a dar cuenta que va a ser un antes y un después. Primero porque es muy fácil de usar. Es muy fácil de organizarse, utilizar las plantas. No nos cuesta mucho. Y después que sin duda vamos a tener menos gasto de dinero, ¿no? Porque también estamos haciendo estamos cuidando nuestra salud y haciendo una buena prevención. Al usar las plantas podemos prevenir también, porque todas esas plantas que nombramos también las podemos utilizar como preventivas, porque si yo antes de que empiece el invierno quiero comerme un ajito de mañana,
¿no? Un diente de ajo de mañana, lo puedo hacer. Si quiero eh, acceder a una tintura madre de ajo y tomarme unas gotas solamente una vez al día de mañana antes de que empiece el invierno, lo puedo hacer. Y ahí voy a estar haciendo, voy a estar preparándome para esos cambios de temperatura y para esos gérmenes que van a venir en el invierno. Para los alérgicos, para los asmáticos, cuando empieza la primavera, por ejemplo, es un gran tema, ¿verdad? Y entonces, si tenemos una ortiga por ahí cerca o una menta, vamos a poder hacer una prevención con menta o con ortiga y sin duda que la primavera nos va a agarrar de otra manera. Así que bueno, eh, la última, hagan de cuenta como que me la vieron, porque esa frase que puse ahí es una frase que me la compartió mi hermana mayor, que súper agradezco todas las frases que me manda todos los días, y es una afirmación muy bonita, la cual sin duda que a todo esto, si le acompañamos por la palabra, como decíamos hoy, eh, vamos a tener muy buenos resultados. Y cuando tenemos una frase que la podemos hacer repetitiva, eh, sin duda se van a dar cuenta que nos va a nutrir mucho nuestra alma. Además de acompañarnos por las plantas, y además de hacer ejercicio, y además de nutrirnos bien, y además de, bueno, en esa foto que puse mirando al mar, porque realmente es una de las posibilidades que nosotros tenemos por aquí, pero para relajarnos no solamente nos sirve mirar el mar, podemos hacerlo en cualquier parte de nuestras casas. Eh, Les doy las gracias. Y esta frase es: hoy mi éxito es inevitable, pero no es mi éxito de esta conferencia de hoy. Es el éxito que queremos tener en el día, en lo que no, en la propuesta que nos hagamos para ese día. Decirlo en voz alta: hoy mi éxito es inevitable, sin duda que les va a ayudar un montón. Así que, bueno, les pido disculpas por todas las fallas técnicas que pudieron haber y les agradezco por estar aquí. Capaz que alguien quiere preguntar algo, si le puedo contestar de alguna planta o bueno, si quieren pueden hacer la pregunta que quieran. Vamos a dejar de compartir la pantalla. André, Sí, el té de burucuyá, ¿con qué se hace? ¿Con la hoja, con la flor, con el fruto, con la hoja. con la hojita de la enredadera esa? Con la hojita de la enredadera. El burucuyá se usa solo la hoja. Ay, que tengo que poner. Se usa solo la hoja. La flor es preciosa y tratamos de juntar el burucuyá antes de que dé la flor, porque los principios activos en la planta van a estar igual. Pero ¿qué pasa cuando la planta florece? Sí. La planta está más destinada a cuidar esa flor, que después va a ser el fruto, porque el burucuyá sale de esa flor, ¿no? Y entonces, antes de que florezca, tenemos que tratar de cortar esa planta y hacer el té, o si queremos, podemos cortar planta y secar, así ya tenemos para hacer el té cuando nosotros queramos. Igual la flor y el fruto lo dan por muy poco tiempo. La mayor parte de la planta siempre está desnuda. No tiene flor y fruto porque da muy poco tiempo la flor y el fruto. Así que la planta del burucuyá se puede acceder a ella en mucha parte del correr del año, ¿no? Felicitaciones, Andrea, te felicito de corazón porque fue hermosa tu conferencia, todo muy claro además, muy valioso, todo lo que has dicho. Gracias. Y bueno, creo que no faltó nada, recordaste todo lo que Herramientas tenías. sencillas, herramientas sencillas. Lo que todos tenemos en casa que podamos utilizar. Sí.
No Pero- necesitamos a veces salir muy lejos Y cuando salimos aprovechar si y vemos cuando alguno salimos, de los tal yuyitos cual. esos también. Sí, sí, los mal llamados a veces yuyos que siempre se Claro. cortan o bueno, a veces también pasa Y que, yuyo porque son silvestres. sin duda, pero a veces pasa también cuando queremos utilizar los matayuyos, pasan esas cosas. Ah, Que bueno, que lamentablemente, bueno, también contaminamos lo que crece cerca de lo que es la gramilla, que bueno, que a veces es sí, tan sí, implacable que necesariamente a veces tenemos que usar ese tipo sí. de, Es que todo de depende del lugar. productos, pero a veces también nos contaminan lo que crece cerca, que Sin es duda, o estropea medicina, otras plantas. sí, pero bueno. Un beso enorme, un abrazo y un Bueno, beso a gracias. todas. Gracias. Gracias, Tere, Un gracias gusto, a con ti. gusto. Andrea, Hermosa conferencia, Andrea, quiero muy ilustrativa. felicitarte. Ay, perdón. Ay, Miguelina. ¡Hermana! Hola, hola. ¿Cómo Me la he estás? disfrutado. Quiero que sepan para la asistencia que aquí está mi hermana. Aquí está mi hermana Isabel. ¡Ay, Bien, Isabel. Sí, aquí bueno! estuvimos dos y ella también se lo ha disfrutado. Así es, he Ay, aprendido qué mucho, bueno. Sí, gracias. tenemos aquí Gracias, anotada la Ana. receta de la De pasta dental. desodorante, de aceite de coco, bicarbonato y maicena. Bueno, Sí, tenemos aquí Sí, todo muy, sí. con mucho conocimiento tiene. Se y Bueno, nota. muy muchas completa, Gracias, gracias. muy ilustrativa y muy nutritiva. La verdad que nos sí. vamos con un conocimiento precioso. Porque Muchas también Así todas es. esas cosas se pueden comer. Sí. Muchas gracias, Andrea, por todo. Bueno, Hermoso. gracias a ustedes por estar ahí, Te gracias. digo que yo estoy tomando, mirá, recién estuve hasta, mirá, el tecito que me Ah, recomendó mi terapeuta de acupuntura, del el espino blanco. Ah, vos me habías dicho del espino blanco, sí, lo busqué y es Y a vos divino, sabés fantástico. bien bárbaro para las palpitaciones aceleradas. Qué bueno, qué Yo lo bueno. estoy tomando ahora y me acordaba cuando vos hablabas de todas las hierbas. anís blanco. Sí. Yo tengo un montón. ¿Cómo estás, Miguelina? Ay, bien, gracias, qué gusto verte, Isabel. Está diciendo mi hermana que le repita qué fue lo que dijiste, anís, Es ¿qué? para las palpitaciones. Sí, porque yo tengo problemas que me han dado, ya cómo es que se llama, Julia, lo que me hacen a mí los choques, eso, Sí, fibro, por la taquicardia, te hace una reversión. del corazón, suben las palpitaciones a 150, por lo menos. Oh, Entonces, para no tomar tanta medicación, estoy tomando esto que me lo recomendó, entre comillas, me dijo, yo no soy médico, probá, y me regaló hasta una plantita, tengo el espino blanco. El espino blanco. el Espino estilo. blanco se llama la plantita, tiene unas pinchos, unas espinas bravas, pero Ah, espino. ha hecho bastante efecto bien. espino, como la espina, pero masculino. Espino blanco. Se Sí, llama es verdad. un árbol se Es un llama. árbol, sí, es un Gracias. árbol. Bueno, Bien, muy bien. linda, Andrea, todo muy Gracias, claro, muy Ay, útil, muy práctico. Andrea. gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes por estar ahí y Y por... lindo, sí, lindo ver también a la maestra por allí, además de la que tenemos ya en Uruguay, ¿verdad? La que tenemos. Amada Natita, Miguelina, yo